puedo garantizar es que siempre se vaya a grabar. Pero entonces en la grabación pueden salir algunas de estas. Pueden ustedes revisar cuáles son estas referencias. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Gracias. Con gusto. Bueno, ¿algo más? No. Listo. Entonces ahora sí, empecemos con Ahora sí, 5 minutos. Sí. Pero bueno, listo. Entonces, arranquemos con esto. Punto número 1 del capítulo 4. ¿Sí? El análisis de una muestra. Y el análisis como una muestra. Voy a remitirme un poco a la definición que ahorita Brandon nos compartía como todo es conducta, ¿sí? El panconductismo, en donde todo el tiempo estamos emitiendo conducta segundo a segundo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, Caro hizo así, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo me corro para acá porque, bueno, acá creo que tengo mejor visibilidad y me resulta más cómodo el ambiente. El hecho de que me esté moviendo también son conductas. Y el hecho de que ustedes estén girando su cabeza en disposición hacia donde me encuentro también es conducta, ¿sí? Es decir, que todo el tiempo estamos emitiendo conducta, segundo a segundo. Y es más, digo segundo a segundo por cortar ahí, pero es milésimas de segundo por milésimas de segundo estamos emitiendo conducta. Todo el tiempo estamos emitiendo conducta. Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué es lo que estudiamos si está todo eso? Pues la selección de la muestra es por donde quiero empezar. Como todo el tiempo estamos emitiendo conducta, quiero decir, estoy hablando, me estoy desplazando, estoy tomando una bebida, ¿sí? Después me rasco por acá, después hago una sonrisa y por algo que ustedes dijeron, ¿sí? Después veo la palabra, después asiento con lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Entonces, uno diría, ¿y aquí qué se analiza? Bueno, pues ahí es donde tú necesitas saber qué es lo que quieres seleccionar específicamente, ¿sí? Te toca a ti como, digámoslo así, como analista, tú eres el que va a decir, esta conducta es la que a mí me interesa. Esta específicamente es la que a mí me interesa. Por ejemplo, la conducta de, no decir, la conducta de alzar el tono de voz en una discusión, ¿sí? Entonces yo estoy aquí hablando con alguien y va a decir, no me hable así. Entonces yo aquí lo que hice fue que aumenté el tono. Entonces, no me hable así, ¿sí? Entonces yo vengo hablando normal, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, voy a tomar por ejemplo a Angie, dice, no, pero este tema está mal dado, ¿sí? Y entonces yo digo, no me hable así, ¿sí? Entonces resulta que todo el tiempo estaba emitiendo conductas, estaba escribiendo en el tablero, estaba tomando café, estaba hablando, estaba dando la palabra, pero resulta que hay una conducta que es interesante. ¿Y es interesante para quién? Pues que yo cuando voy a terapia, voy y digo, es que yo no sé por qué yo tengo como mala comunicación con mis compañeros de trabajo. Yo tengo mala comunicación con mis compañeros de trabajo. Entonces, ¿escribir es relevante? No es relevante. ¿Tomar café es relevante? No es relevante. ¿Rascarme porque me pica? ¿Es relevante? No es relevante. ¿Sí? Poner un podcast y escuchar un rato, ¿es relevante? No es relevante. De hecho, centrándonos específicamente en el espacio de trabajo, digamos que ir a almorzar y todos estar comiendo ahí en silencio, ¿es relevante? Podría no ser relevante. Pero ¿qué sí es relevante? Que en una discusión, no me hable así, eso sí es relevante. Eso sí es relevante. Porque esa conducta específica parece que sí genera o tiene como consecuencia para quien la emite, en este caso, pues quizás un desahogo, un refuerzo, bajo un refuerzo, en este caso sería como negativo, que estoy cortándote como elemento aversivo para mí, pero para la interacción está generando un deterioro en la comunicación porque ella lo va a recibir como un castigo. Ella lo va a recibir, en este caso, como un castigo positivo. Entonces, nuestra relación se convierte en, ¿yo cómo hago? Mi conducta se ve reforzada porque logro controlar a alguien
se ve reforzada por eso y para ella lo que se ve es castigada la conducta de la deliberación. ¿Sí? Por lo tanto, y cuando se ve castigada la conducta de deliberación o de levantar la mano, entonces yo puedo decir, doctor, ¿y por qué tengo malas relaciones con las personas? Por conductas como esa específicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger el bisturí y analizar detalladamente esa conducta. Brandon. Hay que resaltar que para hacer esa selección del muestreo de la conducta como tal es un continuo, como se estaba mencionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Artificialmente detener temporalmente, ¿sí? Lo que plantea en el manual, una unidad funcional. ¿Sí? Para fines prácticos. Sí, total. Pero quiero señalar algo antes de eso. Evaluar si lo que queremos hacer es una modificación topográfica o funcional. Sí, voy a ir un poco más adelante, pero no, dilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la delimitación de esa misma conducta o de esa muestra, por ejemplo, una conducta topográfica o morfológica podría ser tono, forma, volumen, intensidad, todo eso, ¿sí? Que son medidas que podemos observar sin necesidad de buscarle la intención. Es decir, a un perro le podemos hacer una modificación topográfica en términos de si ladra o no ladra, en la medida de que a nivel de operantes desarrollemos una reducción al ruido a través de reforzamiento al ladrido. Entonces, cada que el perro ladra, le damos una galleta. Y poco a poco, por puro condicionamiento clásico, vamos a hacer una asociación en que galleta significa ladrido. Entonces, topográficamente no necesariamente tenemos que disminuirle la conducta porque la intención del perro es hacer algo y está siendo obstaculizada por algo. No, sino esa modificación topográfica la podemos hacer con otras estrategias de aprendizaje. Pero también podemos hacer un análisis funcional muy de laboratorio, ¿sí? O bueno, muy topográfico, mejor dicho, de las razones o variables que están desarrollándose durante esa experiencia. Ahora, como los humanos manejamos una herramienta funcional que es el lenguaje, ¿sí? Podemos ahondar en lo que llamaríamos la función, ¿sí? Entonces, en ese caso, en el caso de ¿cómo fue? Andy, dice, no, esto está mal explicado, por ejemplo. Listo. Ahí tendríamos que tener en ese caso, o bueno, o en el caso de la otra persona que eleva la voz, artificialmente detener ese cuadro y preguntar, ¿qué pasa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó ahí? Exacto, ¿para ¿qué qué pasó elevó la acá? voz? Exactamente. ¿Quiere cambiar que elevó la voz? Podemos cambiar el elevar la voz, eso se puede. Pero ahora preguntémonos funcionalmente. ¿Qué está haciendo ¿Qué esa le función? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve levantar la voz? Sí, totalmente. Y aquí de pronto, pues, digamos, para quienes no sepan, esto es lo que posteriormente Kohlenberg y Tsai van a describir como conductas clínicamente relevantes, específicamente ya en el contexto clínico, que no es sino una cosa de eso, ¡pum! Detengo el tiempo, artificialmente elijo lo que en ese momento me parecen los estímulos, las respuestas y los consecuentes, y todo eso es totalmente artificial, porque es que yo no puedo decir que algo es un estímulo porque sí, no. Algo que a veces es estímulo, a veces es respuesta, a veces es consecuente, depende yo cómo vaya a hacer esa selección de la muestra, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que hago es decir esto, detengámonos ahí, ¿por qué? ¿Qué función está cumpliendo el tono de voz? Y ya vamos a lo topográfico, ¿verdad? Yo agregaría en eso que te vas a mencionar. Todo es un estímulo, en ese continuo de conductas, ¿sí? Entonces, ahí es donde entramos con la crítica a la perspectiva cognitiva, ¿sí? Que ellos hacen esa selección artificial, ¿sí? Pero delimitan que el antecedente es equivalente a el pensamiento o a la reacción y luego las consecuencias. Sin embargo, desde la postura necesitamos evaluar la triple, o bueno, si se quiere, unas 3 o más relaciones de contingencias entre el estímulo 1, estímulo 2 y estímulo 3. Es decir, la reacción, ya comenzamos a hablar en la doble cadena de estímulo, reacción. En esa circunstancia, pues empezamos a observar que una consecuencia no es el fin. ¿Sí? Incluso ¿Una consecuencia no es el fin? No es el fin. ¿Sí? Porque eso desata otra serie de
relaciones contingentes entre esa conducta. Por ejemplo, tú acabas de preguntar, esa relación no es el fin, ¿sí? Afirmando y señalando, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo? Dándole más amplitud. Es decir, no es el fin responder, sino, en este caso, no habría un fin. No se detiene la conducta sigue eligiéndose. Sí. Y eso es pura filosofía de la ciencia. Porque, a ver, hay que tener claro una cosa, lo que estás diciendo, y es que el pensar que la materia tiene un fin es un pensamiento mágico, es fantasía. Y es algo que en el contexto de la filosofía de la ciencia se entiende como el problema de la teleología, ¿sí? Y es pensar que las cosas están hechas para algo, ¿sí? O que van a buscar algo, ¿sí? Otra cosa es que, por supuesto, nosotros veamos que hay cierta probabilidad de la emisión de una conducta y por eso es que elegimos ciertos estímulos discriminativos y que ya que veremos en su momento y seleccionamos, digamos, por partes las unidades funcionales para predecir mayor probabilidad. Pero esto no quiere decir que es que la conducta tenga un fin o esté hecha para algo, ¿no? Y esto nos pone también en una situación incómoda en lo social, ¿sí? Y aquí voy a ir pasando a un segundo punto, y es el concepto de adaptabilidad, ¿sí? Versus las categorías sociales o la conveniencia social, o lo que vendría siendo, esta ya es una píldora mía, y es los moralismos, ¿sí? Los moralismos con los que vamos a juzgar la conducta. Desde este punto de vista es supremamente importante que ustedes sepan que no hay conducta buena o mala, no hay conducta funcional o disfuncional, no hay conducta adaptativa o desadaptativa, ¿sí? Hay conducta. Hay conducta que se basa por sus propias reglas. Incluso daría la crítica típica que se realiza en muchas academias, y es el tema del reforzamiento y el castigo. Refuerzo bueno, castigo malo. No. En las bases de la filosofía conductual observamos que un reforzamiento positivo o negativo, no estamos hablando de bien o mal. No. Estamos hablando de aumento por agregar un estímulo apetitivo, ¿sí? O disminuir o restar un estímulo aversivo, lo cual aumenta la emisión de una conducta. Ya otros tienes extinción o inhibición, pero lo que quiero llegar con eso es que, señalando esto, una de las claves que mencionan en el material del capítulo 4 es que no solo lo menciona Froxal, lo mencionan muchos autores del conductismo. Toda conducta, sin importar que por época, cultura, sociedad, interacción, sea buena o mala, es adaptativa, ¿sí? Es decir, desde el Darwin, desde selección de las especies de Darwin, ¿sí? Estamos hablando de que incluso la persona que asesina a otras personas está dando una respuesta adaptativa, totalmente. Y eso es lo que resulta incómodo en el debate, y por eso a veces nos van a dar palo y mucho palo, porque a veces nosotros tratando de explicar que toda conducta tiene una lógica, arbitrariamente se piensa que estamos justificando comportamientos que la sociedad previamente ha definido como inmorales o inconvenientes o anormales, etcétera. Y nosotros no tenemos ese rol porque nosotros no somos ni sacerdotes ni jueces, nosotros no somos los que vamos a decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Nosotros solo vamos a analizar unidades funcionales en un entorno específico. Y eso a Beck. ¿A Beck? Sí, a ver, ¿por qué? Con su listado de creencias irracionales. Bueno, ahí está, que existen creencias racionales y que existen creencias irracionales, pero todo eso va quedando afuera, porque nada es irracional. Pero vende muy bien. A nivel marketing, que si una persona, no, usted piensa mal, fue lo que dijo en su momento las ciencias cognitivas, sí, para meterse en el boom.
¿sí? Es decir, muchas personas, y esto pasa muy a menudo, porque los humanos somos seres sociales, necesitamos saber en qué entornos moralmente una conducta es más beneficiosa que otra. ¿Sí? Sí. Entonces, en esa misma línea, pues, en la época de Beck, dijeron, no, pues, claro, usted está teniendo ideas racionales de muerte, no debería pensar en la muerte, piensa en esto. Exactamente. Usted está mal. Tengo que hacer, ¿cómo es que le llaman en cognitiva? Reestructuración cognitiva. Porque usted está pensando demasiado racional y tiene que pensar racional como el modelo normal, convencional, bueno, y todos los adjetivos que uno le pueda poner a la supuesta normalidad. Sí, no, no es verdadero ni falso, sin embargo, creo que en algún momento del capítulo 4 habla de la conducta gobernada por reglas como una variable disposicional importante, sí, como una disposicional. ¿cierto? Entonces habla incluso y nombra pues estas distorsiones cognitivas, etcétera, no como explicación de la conducta, pero sí para algo a tener en cuenta, porque pues si suele pensar de una forma de pronto un poco inflexible, como esos ejemplos de Beck, pues sí puede ser una variable importante, ¿cierto? Entonces, pero no como racional. Exacto. Ella decía, entre más entendimiento tengas de tus propias reglas verbales, de tú cómo ves el mundo, más probabilidad hay de que haya flexibilidad, ¿no? Entonces puede ser, pues no es como que sea verdad o no, pero sí son reglas verbales importantes. Sí, no, total. Y también nos interesa entender en ese entorno, por lo que tú dices, son elementos o variables disposicionales o factores, digamos, que predisponen una motivada, una conducta, algo así, pero que no quieren decir que sean buenos o malos. Todos son adaptativos, todos son funcionales, todos responden a una lógica que puede ser operante o clásica o digamos, de un aprendizaje previo pero nunca, claro, pero nunca a algo que esté bien o mal, porque esas definiciones culturales, pues las sostiene o las sostenemos como cultura, pero que en todo caso, y como cultura es dinámica, entonces, en todos los tiempos y en todas las épocas, los resultados son a nivel de funcionalidad de la conducta el mismo, pero lo que van a ir cambiando son variables disposicionales de época, de lo que la cultura en ese momento entienda como normal o anormal, y eso es lo que se va a aceptar o no aceptar. Es que a usted le parece muy normal que una adolescente de 15 años se case con alguien de 40 como se hacía hace 80 años. Pues a ver, ¿qué le puedo decir? Tiene toda la lógica. Está justificando. No estoy justificando nada. Lo que estoy diciendo es que eso responde a una lógica disposicional de la cultura en ese momento y la cultura en este momento piensa distinto. Pero la conducta sigue siendo exactamente la misma. Dime. Entre eso quería señalar que en el capítulo como tal hay una lista de variables disposicionales, tanto orgánicas como culturales, y entre ellas, en esa tablita, capítulo 4, se encuentra que las creencias, las circunstancias sociales, políticas, religiosas, son variables que per se no son causales de nada, ¿sí? Incluso los pensamientos se analizan tal como lo que sería una reacción más, no es, por decirlo así, ajeno a la conducta a evaluar. ¿Sí? Una persona nos dice, no, pero es que mira, estoy pensando esto y quiero saber para qué lo pienso. Podemos trabajar con eso. Aunque el individuo sea el único que pueda observar a nivel de intensidad, duración, frecuencia, funcionalidad de esos pensamientos, no significa que no sean conducta. ¿Sí? Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto? Es una de las críticas, incluso una de las críticas que señaló Chomsky, y es que aparentemente los conductistas negamos la existencia de conceptos privados. ¿Sí? Bueno. Pero eso no funciona. Obviamente, pues en un entorno de laboratorio no vamos a preguntarnos, ¿qué pensar en la rática? Ni siquiera tenemos una forma de interactuar a nivel de que me cuentes si tiene una experiencia privada. Pero lo que sí tenemos son formas de observar morfológicamente una reacción. En entornos como la terapia, que es un poco menos de laboratorio, pero que también analizamos variables de la vida cotidiana, ¿sí? Y de experiencias naturales, sí vamos a preguntarnos sobre esos temas relacionados con la conducta privada, esas variables que el individuo puede evaluar, ¿sí? Es decir, una de las claves es observable, medible, cuantificable.
Sí. Pues, si el mismo individuo lo puede evaluar, ya lo Maravilloso. vuelve parte de la conducta. Totalmente. Ya es conducta como tal. Ujú. Ahora, en esos temas, la conducta guiada por contingencias y la moldeada por contingencias y la conducta gobernada por reglas, ¿sí? Que son directos del manual que está por ahí, conducta verbal, vamos a hablarlos como herramientas para identificar qué variables aumentan la probabilidad de que un individuo actúe de determinada forma y entender a qué variable podemos darle Mayor. modificación, Ujú. mayor impacto. Exactamente. Y Y también lo que significa problemático, creo que va a depender del individuo. Hace poquito vi como en redes sociales una chica que hace terapia de pareja y le llegan consultantes diciéndole cómo está bien o está mal tener relaciones sexuales esporádicas, por ejemplo, sin vínculo. Entonces, ella lo que decía es, pues justamente esa es la crítica a hacer algo, a dar respuestas muy estructurales, ¿cierto? Porque sería la respuesta para todos. para todos. Pero entonces depende de ti, ¿cierto? Y tenemos que hacer un análisis de eso. Si tú estás teniendo relaciones sexuales esporádicas y estás todo bien con eso, no sería un problema. No es un problema. Pero sí, entonces hacemos el análisis funcional. De pronto lo estás haciendo por evitar otras emociones o porque es la única forma que tienes para conectar con esa persona que en realidad tú sí quieres, Ujú. pero no te das espacio. Sí, ajá. Entonces ahí es entender para ti funciona estar cumpliendo esa problemática. Sin embargo, pues hay temas morales que más allá Claro. de que estén bien o que estén mal, pues nos tenemos que regir por la ética, ¿no? O sea, pues si vas a matar a alguien, pues bueno. No. Pues también lo puedes matar. Es que nosotros tenemos que, y yo quisiera que en esto fuéramos un poco fríos, y es que también podemos matar. Eso es una conducta de escape. Sí. Claro, Sí. claro, ya voy a decir por qué no, porque pues no sé también qué oídos me escuchan y hay que tomarlo con cuidado. No estoy diciendo, no estoy motivando eso, ni mucho menos, no estoy tratando de decir ni avalar eso. Lo que estoy diciendo es que cuando una persona mata a otra persona, eso es explicable, ¿sí? Ahora, que si me parece que eso es correcto o no, no, porque yo pertenezco a algo que también me parece muy descrito por Skinner, que es una comunidad verbal. Y en mi comunidad verbal, nosotros entendemos que ciertas reglas, como por ejemplo respetar la vida de las otras personas, tiene mucha importancia. Entonces, en mi comunidad verbal, que es Colombia, siglo XXI, ¿qué puedo decir? Pensamiento occidental, antecedentes judeocristianos, etcétera, pues yo puedo prever que en esa comunidad verbal matar a otra persona no está bien. Y yo decido pertenecer a esa cultura con los beneficios y los costos que hace pagar, pero elijo pertenecer ahí. Pero eso yo debo ser consciente es que es una elección, claro, pero digamos como ahí nos adelantamos un poco, pero no quiere decir que no sea, digamos como que esa sea una regla que la ética deba ser, ¿sí? Sino que es o existe en una comunidad verbal. Si estuviéramos en tiempos de pronto de guerra, otra civilización, quizás lo problemático sería no querer matar. Sí, será muy pacífico, porque la sociedad te diría, tienes que darlo. Tienes que matar. Exactamente, tienes que ir a eliminar al enemigo. Y tú también ibas a decir algo. Recordemos un poco que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, por entonces se alimentaron más los laboratorios de análisis comportamental y de modificación de variables. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, las condiciones éticas, morales y espirituales eran otras. ¿Sí? Es decir, se primaba este ejercicio de movilízate para salvaguardar la vida o integridad física de tus seres queridos o allegados, incluso si eso requiere afectar la vida o integridad física de terceros. ¿Por qué? Porque lo que buscábamos era alimentar a través de una serie de estados como variables de aprendizaje y de modificación conductual para emitir determinadas conductas. Entonces, no estamos en esa época en ese momento. No. Todavía. Pero se quiero señalar. Hasta pronto. Sí, que chulo es que helicóptero rondando, ¿verdad? Entonces, señalando eso, podemos decir algo claro, y es que si nos informan éticamente que voy a asesinar a alguien, tenemos que romper el criterio y poner en contención a determinado individuo, ¿sí? Ahora, si ya nos dijeron, no, yo no maté,
variable temporal, no podemos hacer nada por lo que ya hiciste. Pero sí podemos analizarla y explicarla artificialmente, entendiendo qué pasó, ante qué discriminativo reaccionaste de determinada forma. Y de esa forma no significa que, o sea, sí puedes matar, pero no me digas. Sí puedes matar, Pero no me digas que vas a matar. No, O si me sí, lo vas a decir. claro, no. Atente. No, creo que eso era lo que tú te referías cuando la ética de nosotros los psicólogos. ¿Estabas hablando de los psicólogos? Sí, claro. Ah, es que yo entendí como que no podemos generar como ciudadanos o una cosa así. Bueno, pues también como ciudadanos. Tampoco como ciudadanos. Sí, no, Pues pero- como ciudadanos, si alguien me dice que va a matar a alguien, no se va a matar. Pues le digo, bueno, pero pues voy a hacer algo al respecto por mí. Pero bueno, eso es otro tema. Listo. No, perfecto. Bueno, bien hasta ahí, preguntas, dudas, ¿dónde? ¿Cómo vas tu novia? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Sí, súper. Listo, chévere. Pues el asunto es que cuando nosotros hablamos de la adaptabilidad, quiere decir que toda conducta es adaptativa. ¿Por qué? Porque adaptativa que a unas circunstancias específicas de su entorno. ¿Sí? Y Fraxan dice, por lo menos a corto plazo, no podemos decir que algo sea problemático. A largo plazo, Ajá. revisamos si es eficiente. Entonces, totalmente. Vámonos con los ejemplos clásicos como para ir sacando los ejemplos clásicos. ¿Es adaptativo fumar? Totalmente adaptativo. Sí, claro. ¿Por qué? Cojamos los ejemplos clásicos. Tengo ansiedad. Y ansiedad es decir, una respuesta fisiológica de hiperventilación, sudoración y sobrepensamientos, por decir algo. Y entonces yo empiezo así. Y resulta que prendo un cigarrillo y mis síntomas, que yo describo como ansiedad, los síntomas que describo, disminuyen. Por lo tanto, yo estoy fumando bajo refuerzo negativo. Es decir, cada vez que yo fumo, se disminuye una experiencia aversiva que estoy experimentando. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso, ¿es adaptativo? Sí. ¿Me sirve para algo? Sí. ¿Para qué? Para calmarme. ¿Y por qué adaptativo? Porque conseguir un cigarrillo es fácil, ¿sí? Porque es económico, porque nadie me da, pues soy mayor de edad y nadie me va a decir nada por fumar, ¿sí? Y entonces, y además es adaptativo porque cuando incrementan mi nivel de ansiedad, mi nivel de productividad disminuye también. Entonces no me puedo concentrar en la tesis, no me puedo concentrar en mi trabajo, no me puedo concentrar en mi día a día. Y como eso se está generando un problema en mi vida, entonces yo no puedo dejar de ser productivo y no puedo dejar de atender mis asuntos de la vida diaria. Entonces, esta inversión tan económica como fumar es adaptativa dadas mis circunstancias. Ahora, ¿por qué hay que verlo con cuidado? Porque alguien puede decir, entonces estás diciendo que fumar hace bien a la salud y que es adaptativo. Nadie está diciendo eso. Diciendo que ante ese contexto específico, fumar es adaptativo. Otra cosa es que después, a largo plazo, vaya a tener otras consecuencias, pero eso es otro análisis. Pero el análisis específico de la unidad de la muestra que tú estás sacando de por qué la persona emite la respuesta de fumar, si la consecuencia es un refuerzo negativo, bueno, pues tiene una lógica. Un dato curioso, en sector, hace como, siglo XVIII, siglo XIX, ¿sí se recetaba fumar? Las Sí. mujeres A embarazadas las mujeres embarazadas. fumaban. Sí, fume que le hace bien a la salud, se despeja la mente, sí. La comunidad verbal lo aceptaba, ¿sí? En los cines y en los aviones era permitido fumar, porque con eso te baja el estrés y la ansiedad, ¿y cómo no te va a bajar del estrés? No, pues fuma. Si te va la ansiedad. Si te baja la ansiedad, bueno, exactamente, sí. Y bueno, ya sabemos muchos ejemplos que se han hecho con la cocaína y bueno, un montón de sobreestimulantes que supuestamente tienen esa consecuencia, pero todo eso es adaptativo, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que evaluar ¿es adaptativo a qué? Entonces ahí voy a estudiar el entorno, claro. Y hay que resaltar como que el valor reforzante también es dependiendo de cada sujeto, ¿no? Porque no podríamos decir
que a todas las personas se les refuerza esa conducta por disminuir la ansiedad. Porque puede que no, porque claro, en algún momento yo lo he sentido como, esto ya no me quita la ansiedad. Pero cuando me fuimos cigarrillo con mis amigos, pues me pasamos. Claro, entonces hay personas que me disminuye la ansiedad, o tengo mucho frío y esto me da calorcita. Entonces el valor reforzante puede ser otro. Pues totalmente. Y estatus. Como decíamos de fumen, eso es genial. Pues fumar de pronto te da como... Claro, estatus te hace más, sí, persona más atractiva o más interesante, ¿sí? Entonces, claro, entonces resulta que llegan dos personas al consultorio, las dos quieren dejar de fumar, y yo digo, sencillo, extengamos la conducta de fumar. Espérese, porque es que uno puede estar bajo reforzamiento negativo porque le está bajando la ansiedad, y otro por reforzamiento positivo porque le está dando estatus, o supuestamente le está dando estatus. O sea, más guapo fumando, entonces se imagina como el Marlboro, ¿sí? Entonces dice, claro, me veo como el hombre Marlboro, entonces cada vez que fumo me estoy reforzando, ¿sí? O estoy sintiendo placer de la nicotina, entonces eso exista, pero si la persona siente placer con la nicotina, bueno, pues puede ser. Entonces yo tengo que saber que toda conducta que se mantiene está siendo reforzada, sea por vía negativa, es decir, porque me quita algo que no me guste, algo aversivo, o por vía de refuerzo positivo, es porque me está dando algo agradable. En ese caso tenemos que observar claramente que muchos de los comportamientos pueden parecer topográficamente iguales, pero funcionalmente son diferentes. Un ejemplo que a mí me gusta señalar de muchos de los seminarios que he atendido en diferentes tipos de plataformas es el de policía versus ladrón. Policía está corriendo, ladrón está corriendo, pero cada uno corre por dos intenciones funcionales totalmente diferentes. ¿Por qué corre el ladrón? Escapar, quiere llevarse su botín. ¿Por qué corre el policía? Para atrapar al ladrón, ¿sí? Para que no se lleve el botín. Es decir, los dos están emitiendo la misma conducta. ¿Sí? Pero uno por negativo y el otro por positivo. Entonces, la misma acción de fumar puede entenderse por esas dos acepciones. Una persona, y esto quiero que quede muy claro para todo el que nos esté escuchando en este momento, es que cada conducta es diferente. ¿Sí? Incluso si estamos analizando la misma unidad funcional, ¿sí? Que van a surgir más variables. Es decir, si se emite una reacción en este momento ante determinado evento discriminativo, no es la misma por la cual nos consultamos. Es otra con una serie de resultados diferentes. Eso está muy interesante porque yo no lo suelo hacer mucho, pero, por ejemplo, con el ejemplo del cigarrillo también. Claro, pues estamos haciendo como el análisis y normalmente yo hago un análisis funcional. Entonces, con el mismo análisis dime normalmente con quién estás, a qué hora más o menos, en qué contextos. Pero puede ser que una vez lo haya hecho con sus amigos, precisamente después de una fiesta, y otra vez se encerró en el cuarto a fumar solo uno tras otro, y sería diferente. Pero sí, siento que eso es algo que yo cometo el error. Un análisis grande. Claro, no. Entonces ya es un análisis no funcional, sino molar. Incluso podríamos agregar otra variable, que ya es complejizar un poquito, un análisis contingencial. Es decir, no para qué, sino ante qué variables suele reaccionar. En ese caso, por ejemplo, seguimos el ejemplo para fines prácticos, podríamos señalar que la persona generalizó la acción de fumar, ¿sí? Es decir, ya no es para ambientes sociales, ahora cumple otra función. Lo hace solo, lo hace encerrado, es decir, cambió, lo que te decía, cambió el valor del refuerzo, ¿sí? Nosotros, a pesar de que lo hemos trabajado acá muchas veces, probablemente nos vamos a detener nuevamente en refuerzo, porque el refuerzo es muy importante estudiarlo a fondo, por aquello de la intensidad, la cualidad, la forma, digamos, todos esos elementos que hacen que un refuerzo sea refuerzo y que aumente la probabilidad de la respuesta para tener. Y ahí voy a señalar, más que todo por fines personales, y es que cuando hablamos de refuerzo es una mala traducción. ¿Sí? Se dice reforzador o reforzamiento. Reforzador es el estímulo repetitivo. Reforzamiento, el proceso de reforzar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando decimos refuerzo?
ponerle un sello a esta obra. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Entonces, reforzar a nivel verbal, a nivel de interacción, el lenguaje, es importante señalarlo porque tiene dos acepciones completamente diferentes, ¿sí? Entonces las personas dicen, no, es que darle un refuerzo al niño es decirle la palmadita. ¿Está bien? Sí, no tiene nada que ver. No, de pronto, si al niño eso le alimenta contingentemente la eso es lo emisión que se de determinada analiza. conducta, ¿sí? ¿Por qué hago esta claridad? Porque el refuerzo como tal no existe en las acepciones conductuales, ¿sí? Se habla de reforzador o de reforzamiento. Para quienes quieran trabajar en este tema, es importante hacer la distinción en esos paralelos porque, bueno, voy a hacerlo mal, pero pues muchas circunstancias son de lenguaje, ¿sí? Traducciones del inglés al español, al castellano, ¿sí? Y al hispanohablante de Latinoamérica. Muy diferentes. Emilio Rivers planteaba lo siguiente: las traducciones que se han hecho fueron hechas por traductores, no por psicólogos. Ajá, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es como que un carpintero nos hable de refuerzo. ¿Qué entenderá el de refuerzo? Sí, no, pues sujetar, ajustar. Exacto, ajustar, sujetar. Entonces, hay que señalar esas claridades, principalmente porque para nuestra práctica, entre comunidades que hablemos de análisis conductual aplicado, ¿sí? O de análisis funcional, o de análisis contingencial, o de conductismo en general, a resumo, para tener una línea epistemológica clara, ¿sí? ¿Y ya? No, por eso le digo no, que y me parece preciso y me parece era que más está bien personal. hablando en términos de reforzador. Yo creo que, y lo del tema de las traducciones también aparece muchas veces. No sé si han visto las traducciones de Skinner de hace como 40 años, que eran un ladrillo estructurado así, pero le faltaba comodidad. Entonces, dije, ¿será que Skinner escribía esas bitácoras? Pero Skinner sí es tedioso. Skinner es tedioso, Skinner es un ladrillo. Claro, puede ser que sí, pero sí, es tedioso, es un ladrillo, pero las bitácoras, porque el Skinner que escribe de divulgación es sabroso y escribe delicioso, pero el Skinner de la conducta de los organismos, cuando empieza modo rata, bitácora, ¿sí? El reforzamiento discriminativo, y empiezas a ponerle los que empieza a describir cada una de la función operante, es que no es un libro agradable de leer. Es tan agradable como leer una bitácora. Entonces tú lo que haces es leer procesos de experimentación. Es más, en los capítulos de la conducta de los organismos, cuando él explica todo el tiempo un proceso de extinción de la conducta, por ejemplo, hace toda una cantidad de descripción del fenómeno que él encuentra con las ratas, pues, y 1 o 2 párrafos, si mucho, siendo generoso, de explicando las conclusiones de eso. Sí. Por lo menos en conducta de los organismos, ahí es un ladrillo, y en conducta verbal también tiene eso. Pero, por ejemplo, en Walden o más allá de la dignidad. ¿Ya te leíste Walden? Sí, Walden es deliciosísimo. No lo tengo. No lo tengo ahorita, pero sí, obviamente me lo leí. Sabrosísimo leerlo. Entonces, esos son distintos. Pero bueno, no sé por qué hablamos de eso, pero el asunto es que... Las traducciones. El asunto es que sí, pues a ver, si es por facilidad, si queremos algo que sea fácil, de pronto ir llegando a Skinner, porque debe ser algo más de divulgación. Pero si ya queremos ir a la base, a lo fundamental, pues sí nos toca darnos la pela y yo el de la conducta de los organismos era como una semana por capítulo, o sea, era como ¡guau! Y tratar de entender, pero el tema no es leer el libro, el tema es comprender lo que él está queriendo decir. Son años de investigación y él explicando pues por qué elegía ratas, etcétera. Bueno, en fin, listo, donde tengamos en eso. Pero entonces, bien lo del reforzador. Miren una cosa, por ejemplo, hace poquito, para refrescar un poco ese tema, porque de pronto también está un poco pesado, pero lo que acaba de pasar ahorita con la invasión de Trump a Venezuela. Entonces alguien decía, no, es que lo hace por el petróleo. Otros decían, no, es que lo hace por la democracia. No, es que lo hace por el... Y si lo miramos desde este punto de vista, es muy probable que la única persona que sepa eso sea Trump. Y de pronto ni siquiera que lo pueda declarar, sino debe ser una
¿cómo? Interna, ¿cómo es que dijimos ahorita? No, cuando tú haces el contexto interno de la conducta privada. Una conducta privada. Claro, debe ser una conducta privada. Voy a imaginarme una cosa así. Por ejemplo, si invado a este país, si capturo a Maduro, entonces voy a imaginarme algo así. Seré el rey y me impondré como, yo qué sé, como el Alejandro Magno moderno en su lógica, ¿no? Estamos hablando de la lógica de Trump. Y entonces él, en su lógica podría decir, encarnaré a los emperadores que tanto admiro. Eso no va a salir nunca en una declaración oficial de la Casa Blanca, pero probablemente sí sea el consecuente, ¿sí? Otro consecuente que pueda ser, están saliendo una cantidad de archivos y tengo una opinión terrible sobre, me están viendo como un pedófilo, entonces hacer un movimiento de este tipo ahora es un refuerzo negativo. Hacer este tipo de movimiento permite que algo aversivo como esas noticias cojan un segundo, tercero, cuarto plano, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es mejor decir? Es mejor decir no la conducta privada, sino algo público que la comunidad verbal acepte. Por ejemplo, vamos a aumentar los recursos de la economía norteamericana va a mejorar porque ahora tiene acceso a los recursos ilimitados porque administramos el petróleo de otro país. Bueno, eso lo puede aceptar una comunidad verbal, ¿sí? Pero el asunto acá, y lo que quiero señalar, es que el reforzador no se puede asumir. No es que lo hace por ego, no es que lo hace por petróleo, no es que lo hace por democracia, no es que todas esas respuestas sirven para tomar tinto y hablar con los tíos, ¿sí? Y más o menos lanzar hipótesis y tener un tema de conversación. Pero realmente nosotros no conocemos la conducta privada del señor Trump y qué es lo que lo motiva. ¿Sí? Que entraría un tema que es que el problema de la psicoterapia o en general es que no podemos en un entorno de laboratorio hacer esas asunciones o presunciones. ¿Sí? En un entorno de laboratorio sí podemos. ¿Sí? ¿Por qué? Por la frecuencia que se emite determinada consecuencia. Ajá. Entonces, en ese caso, imaginemos que, pues históricamente hablando, Estados Unidos ha tenido resultados donde en su integración o intervención en determinados países o situaciones, ellos proponen, no, es que somos libertarios, y lo que vemos es tiempo después cómo ese mismo territorio tiende a deteriorarse. ¿Sí? Entonces, si observáramos en laboratorio unos 300 ensayos de las veces que interviene un determinado país en otro país, ahí sí podríamos decir, bueno, la evidencia dice que sus intenciones, según las que alega, son distintas. Pero no estamos en el consultorio. Pero no estamos en un entorno de laboratorio, a menos que nos estén observando al inicio. Pero en ese caso sí podríamos señalar que tal vez es un entorno de laboratorio. Pero en este caso es charla de café. Es charla de café. Es charla de café. Y no sé si vieron el comunicado, y ya te doy la palabra, no sé si vieron el comunicado de Ascopapsi, en donde señala que los artículos que está sacando el tiempo son terribles porque son básicamente generalizaciones de la conducta en donde son moralismos también, son convencionalismos en donde supuestamente se presenta como normalidad. Entonces eso pone, inclusive al mismo psicólogo, él empieza a entender que su rol es dar respuestas que no tiene. Entonces, aquí vamos a hablar, digamos entonces, ¿cómo explicas tú esa conducta? ¿Qué es lo que pasa aquí cuando una persona invade un país? ¿Yo qué voy a saber? Pero hay personas que piensan que pueden explicarlo. Hay una crítica que suele hacer Roxanne constantemente a los colegas. Y es que realmente sí se ponen a hacer esas entrevistas, a dar respuestas, a crear libros, a crear podcasts de respuestas. Es un problema, es un problema. Voy a decirlo mal, pero ahí tenemos uno. Jordan Peterson. El man es psicólogo. ¿Y qué hacen sus escritos? Ajá. Dar tips. Dar tips, sí. Y se vuelven bestseller. Sí, exactamente, porque te da reglas y te dice cómo comportarte. Y el asunto es que para un grupo funciona perfecto, pero eso no quiere decir que sea bueno para el resto, ni que aplique para el resto, ni que ni que le sirva a todo el mundo. ¿Sí? Claro, pero la cosa es que le funciona a un grupo poblacional, ¿no?
Pero es que mira ese ejemplo de Jordan Peterson. ¿Te acuerdas que hay uno que dice, ponte recto, ponte la espalda recta? Sí. Hay un caso, y es que una vez un paciente tenía escoliosis. Ajá. Yo le puse a leer ese capítulo. Me dijo, yo no puedo ponerme recto. Ah, ok. Sí, así de sencillo. Es tan Pero simple como eso. Peterson dijo, el que tenga escoliosis se pasa este capítulo. Pues sí, pero... No sé, pero podría ser, sí. No. Él no hace ese tipo de advertencias. No. No, él no hace ese tipo de advertencias porque es que le dan duro a Peterson. Peterson sería para alguien específico que busque esa conducta, que sea lo que específicamente le sirve, pero como reglas no funcionan. Y ya para darle la palabra a nuestro compañero, alguna vez le hicieron una crítica porque él, famoso por decirle a todo el mundo que tienda la cama, ordene el cuarto, y le llegaron de visita, no me acuerdo quién, y tenía un caos, y él se enredaba la lengua tratando de justificar, pero que desde este punto de vista lo podemos entender, pero él no se podía entender a sí mismo y se culpaba diciendo que yo tenía desorden en el cuarto, pero tengo una razón. Claro, pero cuando aplicas la regla, ahí sí no eres condescendiente con nadie. El psicólogo de Peterson, tome, lea este libro. Andrés, te escuchamos. Sí, yo pienso que en retrospectiva es mucho más fácil analizar las cosas, ¿sí? Porque si volvemos al ejemplo de lo que hablan ahorita de Trump, si vamos a la Segunda Guerra Mundial, claro, todo lo que hacía Hitler era justificable, pero solo hasta ahorita podemos entender el alcance y las consecuencias y muchas de las cosas. Muy probablemente todas las decisiones que se están tomando hoy políticamente, uno pues ve hacia dónde van, pero hasta que no pasen no podemos tener como esa información completa de saber, sí, de saber la verdad realmente. Solo en retrospectiva se puede llegar a entender eso. Entonces, volviendo al tema de la muestra de la conducta, es como alcanzamos a ver un espacio muy pequeño de toda la conducta en general, que pues es muy escasa. Gracias, Andrés. Aquí creo que tienes dos aportes a lo que tú estás diciendo, Caro. Yo no me leí igual, pero en una entrevista de Skinner, creo que el objetivo que él tenía un poco de este libro era justamente entender el conductismo, entender cómo nos comportamos y el poco libre albedrío que tenemos, si es que tenemos, para una sociedad mejor, ¿no? Entonces, incluso Skinner es pragmático en sus bases epistemológicas, porque él considera que el conocimiento tiene que servir para algo. Claro, total, Tiene que igual te servir. lo dice todo el tiempo. Entonces, pues tampoco creo que se trate de todo se vale, pero es entender el comportamiento humano a nivel individual, a nivel social, justamente para tener pues una mejor sociedad, aunque es un mundo utópico. Esa es la crítica a Walden, y esa es la crítica que el mismo Skinner dice, porque dice, miren, yo sé que esto les puede parecer ciencia ficción, pero es ciencia. Ahora, claro, cuando él va desarrollando la idea, él dice, mire, la educación mejoraría así, las relaciones de pareja mejorarían así, la familia mejoraría así, y usted solo tiene que aplicar el conductismo. Entonces ahí ya aparece el mundo feliz. Claro, porque claro, llega un punto en donde hay una línea en que pareciera ficción y una línea en donde él está mostrando una estructura totalmente lógica, y es como que tendría que haber una sociedad dispuesta a asumir la conducta como digamos, como orientadora de cómo organizar una sociedad. Y yo estoy de acuerdo con eso, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Skinner en ese sentido. Lo que pasa es que, digamos, ese paso ni siquiera lo ha dado el psicólogo, porque el psicólogo ni siquiera piensa que su objeto de estudio sea la conducta. Y piensa que es reduccionista entonces trata de estudiar neuropsicología o algún algo que tenga mejor pedigrí. Me hago entender, porque se avergüenza de su mismo objeto de estudio. Entonces, desde la misma psicología tenemos ese problema. Gracias. ¿Te ibas a necesitar algo para responder al compañero? Creo que hay otra mano levantada. En relación a lo que menciona, no recuerdo su nombre, Andrés. Él dice, pero es que no podemos observar si las decisiones son correctas o incorrectas, haciendo en este momento, porque necesitamos esperar a las consecuencias. No. Si eso fuese así, entonces la ciencia no tendría sentido, ¿vale? Nuestro interés es
dentro de los pilares de la ciencia, predecir. Y estamos en uno de los, por no decir el momento más clave de, llamémoslo así, variables de información. Es decir, tenemos acceso a múltiples datos, fuentes de información, y ya sabemos que muchos comportamientos como los que se está emitiendo, en este caso de las circunstancias políticas globales, ya ha pasado. 2 veces, casi 3. Guerras inmensas. Y sabemos que las decisiones políticas que se están tomando actualmente tienden a tener resultados aversivos para la comunidad o para las sociedades. Entonces, siguiendo lo que dice el compañero Andrés en la lucha, es muy probable que diferentes resultados o comportamientos que se están emitiendo actualmente tengan resultados similares a los ya emitidos anteriormente. Sin embargo, yo creo que sí hay comportamientos en los que tú no puedes saber si fue lo mejor o lo peor, o lo adecuado o lo inadecuado. Depende del Por lo momento en menos a donde nivel- observes. Sí, Eso también es metodología a largo plazo. Eso es observación longitudinal. Entonces tú dices, ¿funciona? Lo mismo, una contingencia adaptativa, tú lo observas en el segundo. Pero no sabemos qué va a pasar al minuto y al día y después a los 5 años. Y eso hay que estudiarlo. Porque yo puedo comerme un perro caliente y decir que me hizo bien, me calmó el hambre y me mejoró el estado del ánimo. Y si hago una observación de comer perro caliente durante un tiempo, pues me va a seguir dando lo mismo. El asunto es si después de 5 años hago una evaluación de cómo me va comiendo salchichas con salsa. ¿Me va a entender? Entonces, por eso es que las observaciones longitudinales dicen esto no se acaba nunca, porque siempre hay que estar viendo en el largo plazo cuáles son los efectos de una decisión. ¿Sí? Uno y dos que van a levantar la mano. Quizá no por los mismos interventores o que están accionando determinadas conductas, pero sí hay registros de conductas o comportamientos similares que están dejando una predicción de determinadas consecuencias o resultados aversivos para determinados entornos sociales. ¿Sí? Ya sabemos que las conductas fascistas tienden a generar resultados altamente aversivos tanto para la entidad como para diferentes estados, experiencias o espacios guiados en comunidades sociales. Entonces, muchos de los comportamientos que se están emitiendo actualmente tienden a tener ese carácter político e ideológico. ¿Y qué generamos con esos resultados? Guerras, conflictos, etc. Ahora, ¿funciona para los principios e entidades ideológicas de determinados actores? Sí. ¿Es beneficioso? Sí. En ese orden de ideas. ¿Qué podemos identificar? Si podemos predecir que esto va a generar una serie de resultados, podríamos controlarlos. Que es parte incluso de lo que mencionamos en Walden 2. ¿Vale? Que es Se castiga la conducta desviada, comilla, ¿sí? Sí. Y se refuerza la conducta guiada hacia lo que serían los principios de lo que se quiere construir. En esa misma línea, no sé si ubican a este actor, que es el de Rocky Balboa. No me acuerdo cómo se llama. Silvestre Stallone. Silvestre Stallone, si no estoy mal, él tuvo una película donde se le envían a un futuro distópico. ¿Sí? El man era un policía. Sí, la recuerdo. ¿Sí? Sí. Y lo congelan, pasa creo que un milenio. ¿Sí? Esa sociedad era muy similar a Walden 2, donde toda necesidad era satisfecha. Él llega y dice, mierda, qué frío hace. Llega una vocecita, el panóptico de Foucault, y le dice, multa por groserías, menos 10.000, no sé qué. El muchacho dice, después de ser congelado, dice, qué ganas de tener sexo. La vocecita nuevamente se activa. Palabra soez, acto impuro. Así. Y así funciona esa sociedad. Y tiene 2 diferencias. Parte superior, todo pulcro, impoluto, muy bonito, la gente se trata bien. Subsuelo, libertad, o lo que llamarían para muchos caos. ¿Sí? Es decir, esa película es muy similar a las experiencias que estamos mencionando, pero pues para unos es beneficioso, para otros no. Claro. Y eso sí funciona. La definición de quién es el que va a decir que vendría siendo una mejor sociedad. Y ahí ya ponemos filosófico. Poniéndome más filosófica. Creo que sí hay situaciones como las que llevo hablando, en la que bien sea conducta gobernada por contingencias o por verbales,
hay mucha probabilidad de que si tomo esta decisión va a pasar esto, entendiéndolo como lo adecuado y lo inadecuado, y la política creo que es así. Pero en otras situaciones sí, ¿verdad? Creo que es muy difícil llegar a una probabilidad de que sea mejor o no. Como decidir entre 20 gelatinas el sabor mejor, ¿no? O sea, no sé, o entre 3 parejas, pues cuál podría ser la mejor si todos están medio bien. O la carrera. Un paciente me dijo, yo estudié ingeniería ambiental porque era el boom en ese momento. Y los profes decían, chinos, ustedes van a tener trabajo. Y me dijo, o sea, no tenía trabajo. Entonces también ahí es difícil saber porque es una carrera nueva, ¿sí? En donde se cree que sí va a haber mucha apertura, pero después de los años sabes que no hubo la apertura, pero de pronto sí, era el boom. No se sabe. Entonces, sí hay probabilidades para tomar decisiones adecuadas, pero en otras es como muy azaroso y es tomar la decisión y punto. Sí, totalmente. Los que estudiaban hace como 20 años criminalística, había una cantidad de Psicología. Psicología forense. Psicología forense. Clínica. Sí, no, claro, seguramente influenciados por una cantidad de series que exaltaban esa función como de detectives. Y pues al final se veía que no era tan así, que la verdad es que les iba mal. Y bueno, algo que funcionaba en ese momento para, pues como para pensar que se tenía un proyecto, un propósito, quizás algo así, se convertía en hambre. No, pero porque están levantando la mano. Adri, te escuchamos. Ya casi vamos a acabar. Adri. Dale, no, pues yo hace rato la levanté y era por otra cosa, pero tal vez se conecta un poco. Pues como estábamos hablando como sobre las explicaciones, digámoslo así, superficiales, de el por qué las personas hacen lo que hacen y los tips que los psicólogos dan y lo que ahorita está pasando, que es como tratar de entender el por qué, el para qué, qué va a suceder. Siento que también es esta tendencia de no poder vivir en incertidumbre. Entonces, por eso caemos mucho como en ese hueco de dar explicaciones que a veces son complejas de entender y que hay que mirar con más detenimiento, con más pensamiento crítico, porque pasa mucho también pues en nuestro campo de la consulta que llega, no sé, un paciente y queremos resolverle el problema precisamente porque nos cuesta saber que, o sea, como que hay incertidumbres, que no todo realmente es tan superficial y que a veces aprender a vivir en eso, pues puede ser lo mejor, como no estar dando respuestas facilistas o superficiales ante lo que vemos, que es lo que nos piden a los psicólogos, que es como, bueno, ¿y por qué Trump se comporta así? ¿O qué tipo de trastorno tiene esta persona? Entonces es como esa necesidad de nosotros como seres humanos de encontrar certezas, explicaciones que tengan sentido. Claro, no, eso que estás diciendo me parece muy bueno, Adri, porque me acuerda una parte que yo por aquí la señalé porque me parece una de las mejores, digamos, párrafos o sí, frases que hace Daniel Kahneman Daniel Kahneman en el de Pensar rápido y pensar despacio, que pensé que la tenía aquí a la mano y le iba a decir mientras te escuchaba, pero bueno, dice algo así como la consoladora, voy a decirlo mal, pero pues la consoladora idea de que el mundo tiene sentido no deja de ser un acto que te da tranquilidad y que lucha contra la incertidumbre, pero no es más que una idea que el mundo tiene sentido. O sea, el mundo no tiene sentido, básicamente, y hay que vivir con eso, ¿sí? El mundo no tiene sentido. Mira, por ejemplo, lo que ahorita pasó con el aumento del salario mínimo. En lo personal, yo lo recibí como un golpe duro porque yo digo, uy, pues pucha, aquí vamos a tener Despidos. Despidos masivos. Aquí vamos a tener consecuencias, ¿sí? Y esas consecuencias que puedo prever como administrador es que son consecuencias, son castigos, ¿sí? Entonces eso me preocupa. Sin embargo, también comprendo que al vivir en incertidumbre no se sabe. Y al contrario, puede ser una gran oportunidad en muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hablando hace un poquito con una persona, me decía, Dani, estoy supremamente preocupada, este mundo viene mal,
y ahora las consecuencias que vamos a tener son terribles. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Y tú cómo sabes eso? ¿De dónde sacas esa vaina? Ah, entonces tú piensas que va a salir bien. No, pues que yo tampoco sé si va a salir bien. Y nosotros a veces pensamos que decir que va a salir bien o que va a salir mal reduce la incertidumbre y en consecuencia la aversión que produce la incertidumbre, que es lo que está diciendo David. Y entonces pensamos que tiene sentido que las cosas sean buenas o que tiene sentido que las cosas sean malas si ya sabemos cómo nos va a ir. Lo cierto es que, por ejemplo, para este caso, cuando hacen este aumento del salario mínimo, lo cierto es que vamos a ver cómo nos va en 6 meses, en 1 año, en 5 años o mañana. No sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Va a haber consecuencias? Muy probablemente sí. Pero ¿cuáles van a ser? No tenemos ni idea. Cualquiera que asuma que es la peor decisión es como si ya se asumiera la comprensión de todo el mundo a largo plazo y del futuro. ¿Sí? Y eso es un poco vanidoso, quizás. Y el que asuma que es la peor decisión y que a partir de ahora todo va a salir mal, también es un poco vanidoso. ¿Sí? Porque eso es reducir la incertidumbre, pero eso es un juego, digamos, es adaptativo, Dani. De alivio, pero no quiere decir que sea necesariamente que el mundo va a ir bien o va a ir mal. ¿Decías? Sí, o sea, precisamente es adaptativo, porque pues de alguna manera como que está asociado con una respuesta de alerta ante tal vez un inminente peligro que pareciera que fuese así, por cómo se ve, por cómo también la sociedad lo toma, porque también es algo muy social, ¿no? O sea, todos estamos también en ese mismo mood, digámoslo así. Comunidad verbal se llama. Exacto. Claro, estamos pensando lo mismo. Exacto. Entonces es como pues súper adaptativo también, igual como que esto se conecta un poco con lo que decía Brandon ahorita, que es como sí entender de ciertas probabilidades, de la historia, pues del mundo donde habitamos, pues también nos hace tener ciertas conclusiones, pero que es una probabilidad, o sea, no es la explicación definitiva de lo que va a suceder. Entonces, eso yo creo que como psicólogos, y yo quiero hacer una pequeña pausa también para preguntar cómo se están sintiendo, pero esto como psicólogos nos dice mucho, y es que nosotros no tenemos que tener respuestas porque vivimos tan ciegos como otras personas. Está bien, se supone que nuestro objeto de estudio nos permite predecir, pero con probabilidad, ¿sí? Y cuando hay una probabilidad, pues no hay un absoluto. ¿Sí? Entonces nosotros podemos predecir, yo puedo anticipar que si vas a llegar y le vas a gritar a tu esposa, pues tu matrimonio se va a ir deteriorando. O sea, eso es algo que con mucha probabilidad podríamos pronosticar. Pero una cosa es eso y otra cosa es que nosotros tengamos las respuestas del sentido del mundo de todas las decisiones. No lo sabemos. Siempre estamos en función de las variables que estén en ese momento presentes. Bueno, quisiera escuchar un poquito cómo estamos para hacer una pequeña pausa antes de hacer el cierre. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿Qué no lo encontré? ¿Cómo vamos? Vamos hasta ahí. ¿Cómo te sientes? Súper. ¿Vamos bien? ¿Sí está siendo comprensible? ¿Vamos bien? Ok. Listo, cualquier cosa ya saben que levanten la mano. Vamos a ir hacia el cierre. Entonces, miren que yo escribo esto y tengo como 15 apuntes más y yo dije, pero con esto, y vean, ni siquiera. Entonces, vamos, análisis, una muestra. ¿Qué es lo que se analiza? Segundo, toda conducta es adaptativa, al menos en el corto plazo. Tercero, dicen, las convenciones, ¿sí? Como por ejemplo, lo que hablamos de la normalidad, no existe. Y esto es una patita de lo anterior. ¿Sí? O más bien existe, pero como consenso en una comunidad verbal, pero no quiere decir que exista porque sí. Es decir, podríamos decir que la depresión en realidad no existe, por lo menos no como se suele entender. Lo que existe son conductas que nosotros podemos comprender en nuestra comunidad verbal como menos ajustadas al bienestar. Por ejemplo,
pero eso no quiere decir que exista la depresión y que todas las depresiones sean iguales, porque eso no es así, a pesar de lo tentador que sea decir leer un libro sobre cómo quitar la depresión. O sea, eso no es así, ojalá fuera así, pero es un poco más complicada la cosa. O las enfermedades, ¿sí? Que existen las enfermedades. Esto, mira que era una de las cosas más importantes y ni siquiera la han mencionado hoy, y es que nosotros no somos descriptivistas en ese sentido. Nosotros no asumimos enfermedades mentales y en consecuencia no existe la salud mental. Claro, ¿por qué? Porque eso va a generar muchos problemas aún dentro de la psicología, que está muy interesada en diagnosticar o en servirse de herramientas que diagnostiquen para supuestamente hacernos más científicos. Pero filosofía de la ciencia otra vez, no pensé que iba a salir tanto de filosofía de la ciencia hoy, una cosa es la ciencia y otra muy distinta es el cientificismo, ¿sí? Entonces, una cosa es ser y otra cosa es parecer, ¿sí? Hace poco hablaba con una persona que decía, me parece muy interesante, estaba viendo el de la conducta de los organismos y decía, este es un libro interesante sobre psicología. Y yo le dije, sí, ¿eso por qué piensas? Porque tiene tablas, tiene datos, eso es cientificismo. Pensar que porque le pongo datos, tablas, y pongo planos cartesianos, y pongo fórmulas, y lo hago en Excel, eso sí es serio. Eso sí es ser cientificista, es guiarse por la forma. Es que aquí nosotros ejercemos bien la conducta, el análisis de la conducta, porque usamos bata. No es necesariamente así. Es que este es un laboratorio de psicología, ¿por qué no tienen tubos de ensayo? ¿Sí? Eso es ser cientificista, ¿sí? Porque no tienen el esqueleto, perdón, ser cientificista es parecer, ¿sí? Pero no necesariamente ser. Entonces, vuelvo con esto. Intentar etiquetar, ¿sí? Decir que una persona tiene trastorno por déficit de atención, decir que tiene, ¿cuáles son los más comunes? Trastorno límite de la personalidad, decir que una persona tiene ansiedad o depresión o mixto, o etcétera, y decir que eso es lo que tiene, es un reduccionismo totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es una descripción tautológica de unas conductas, pero no está explicando absolutamente nada con respecto a la función de esas conductas. La conducta no existe en ninguna entidad corporal, no existe en el cuerpo, no existe en términos generales en alguna estructura en específico. ¿Sí? Es una interacción de un individuo, tal como hacemos el ejemplo de alguien veloz o un carro veloz, no es por su motor, por otras variables. La velocidad no se mide por la estructura, ¿sí? Entonces, la reificación y tautología viene de la cultura médica, ¿sí? Para desarrollar esta idea, Proxán plantea lo siguiente. Las entidades psicológicas son reacciones de interacción con entre un individuo, su contexto y las variables disposicionales o discriminativas que lo elicitan o aumentan. Ajá. Por tanto, no es como que tengas depresión por el neurotransmisor X o Y que se presenta aquí, ni siquiera tienes depresión. Presentas una reacción depresiva o una reacción con una intensidad, frecuencia, duración de una serie de comportamientos como los bien llamados estados depresivos, que pues, si lo típicamente asociados con en categorías explicativas o clasificatorias como estados de tristeza profunda durante determinado tiempo, ¿sí? Esas reacciones se plantean desde una perspectiva donde la psiquiatría, sí, que incluso es lo que mencionan muchos autores, que no solo la psiquiatría, sino el afán de la psicología o de los psicólogos para volverse ciencia natural, ciencia es, no sabemos si es natural o la otra ciencia. Formal. Entonces, siguiendo por esa misma línea, podemos desarrollar que este estado de la psicología no necesita de ninguna estructura, ninguna relación entre, llamémoslo así, un medicamento para gestionar algún tipo de reacción psicológica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
pues como la psicología analiza el comportamiento, ¿sí? O bueno, la conducta, la reacción de diferentes conductas de un individuo, pues todo el mundo se cree especialista en esto. ¿Por qué? Porque estudiamos la vida, estudiamos la vida en general. Pues, ¿tú estás vivo? ¿Estás vivo? No sé. Lo sospecho. Entonces, ¿qué identificamos? Cualquiera puede desde su perspectiva empezar a hablar de esto. Ahora, que eso garantice que está hablando de variables claves pertinentes, no, que para eso nosotros nos tomamos nuestro tiempo de gestionar, abordar estas temáticas. Entonces llega el coach y dice, no, es que tú tienes esa depresión tuya, es porque no le estás echando motivación a las cosas. Reificación tautológica. Entonces, ¿por qué digo reificación tautológica? Eso ya es una tautología. Sí. Le está inventando una estructura que motivación existe en el cuerpo y si afectas variable motivación, eso cambiará tu reacción. Hay personas que tienen reacciones depresivas y aún así están muy motivadas. O tienen estas operaciones motivacionales, ya sea de abstención o de desarrollo, que alimentan un comportamiento, incluso con estados de tristeza profunda, que la persona no está identificando para qué las tiene. ¿Sí? Entonces, muchas personas creen que pueden hablar de psicología sin ser psicólogos. Por eso punto. Sí, total. Lo que tú dices. Además, porque nosotros usamos como psicólogos los mismos términos que usa el hombre del común. Y entonces, claro, usamos esos mismos términos y entonces es como que validamos y entonces ellos creen que saben lo mismo que sabemos nosotros y se vuelve un camello porque publicamos cómo mejorar tu motivación. ¿Y quién es? Un psicólogo. ¡Carajo! O sea, estás diciendo que existe algo que solo la gente del pueblo cree. Eso es un problema a nivel interno. Retomando con eso, en estas vacaciones conocí personas, ahí, con cobras, perdón. Y entonces está como este tema de, claro, eres la psicóloga, y ustedes saben que una conducta clínica relevante, no me gusta que me vean como psicóloga, por ahí consultorio me da palo en esta. Y entonces un chico me dijo, por ejemplo, y sabes que yo soy alcohólico, pero yo como demasiado. Y entonces me dijo, dame 10 tips. Tips para dejar de ser alcohólico. Tips para dejar de ser alcohólico. Sí. Entonces, claro, porque obviamente esas explicaciones son más sencillas que decirle no, es funcional. Sí. Entonces yo le dije, pues la respeto, como, primero págame, y segundo, es que tu conducta de alcoholismo no es lo mismo que en otro. Entonces yo tengo que hacer un análisis de por qué tú consumes de esa forma. Mejor pregúntale a ChatGPT que te dé 10 tips. Y él como, ay, bueno, no sé no. Y también salí con otro chico, amigo, que tiene depresión. Y entonces él me decía, ay, pero ¿para qué voy a terapia? Si yo ya sé qué hacer, o sea, yo ya sé por qué estoy deprimido. Pero pues si yo voy al consultorio me van a decir, viene de la cama, de ejercicio, eso yo ya lo sé. Entonces yo le decía justamente, hay unas variables que tú no estás bien. Si ya lo sabes, ¿por qué no te activas? Seguramente hay una disposición. Tema de tienes que ir a terapia. Pero entonces cuando él va a terapia, la psiquiatra le dice, tienes que prender la cama, tienes que salir con otra activación conductual sí no es la función. No le he dicho ninguna evaluación. Entonces está cansadísimo de la terapia. Porque es tips. Entonces, 10 pasos para que dejes de ser deprimido, que no es deprimido. Y entonces, no sé. No, total. Y se la creen. Y con respecto a esto del... Pero hace mucho daño. Porque es como, pero es que si estoy teniendo la cama y me siento mal. Claro, sí, porque claro, no hay una relación entre la respuesta y la consecuencia. Y si yo no estudio una relación entre la respuesta y la consecuencia, pues yo no sé si tender la cama tiene esa consecuencia de aumentar su aproximación a elementos reforzantes. Entonces, yo no puedo hacer las cosas hacia la patología y genera problemas. Y además porque, insisto, el mismo término, el psiquiatra lo toma y además porque, mira, esto también, se tiene una... se piensa, digamos, dentro de la comunidad verbal, que la psicología está abrigada dentro de un modelo que se llama biomédico.
Entonces, que entre más médicos nos parezcamos, más autoridad tenemos para hablar. Y eso es un error, porque eso se llama cientificismo. Ese es el problema del cientificismo. Como parecemos, como usamos terminología de médicos, como sabemos cuántos huesos hay, como sabemos diferenciar las partes de una neurona, y como entonces ahora sí sabemos de psicología. Y eso es falso. Eso es falso. ¿Sí? Pues nosotros no sabemos más de psicología estudiando neuropsicología. Perdón, estudiando neurología. No sabemos más, ¿sí? Lo que en todo caso podemos es comprender un fenómeno que contribuye a la aparición de determinada conducta, como dijimos al principio, pero no quiere decir que con eso lo va a comprender más. Entonces, en ese intento por hacernos ajustados como parecer doctores, pues cometemos ese tipo de errores. Y una más, y es, la persona llega y pues esto es común, y entonces la persona dice, por ejemplo, no, es que a mí me diagnosticaron con TDAH, por ejemplo. ¿Y quién te diagnosticó con TDAH? Me diagnosticó con TDAH el psiquiatra, por ejemplo, y entonces ahora el psicólogo dice, uy, como lo dice el doctor, entonces yo no puedo cambiar ese diagnóstico, ¿por qué? ¿Y de cuándo acá? ¿Por qué? Porque hacemos cosas muy distintas, y entonces no queremos cuestionar al doctor que es el psiquiatra y que es la autoridad. Entonces hay personas que dicen, y lo escucho todo el tiempo acá en consulta, que dicen, no, mi tema ya no está para psicología, sino para psiquiatría, que es una forma de decir, mi problema no se resuelve con conducta, sino drogándome, ¿sí? Y entonces ese es el problema, porque el tratamiento psiquiátrico es farmacológico, y entonces porque va con medicamentos que parecen escritos en ruso o en alemán, entonces pareciera que sí se está haciendo algo, y eso es falso, solo se está, no sé, dopando un comportamiento. 10 puntos. Primero, el psicoterapeuta no tiene que hacer conductista a su consultante. Le podemos explicar en términos funcionales cómo X contingencia se correlaciona con la emisión de determinadas reacciones que alimentan el mantenimiento de una conducta, pero no necesariamente le vamos a decir, esto significa estímulo delta, esto significa estímulo discriminativo positivo, esto significa un estímulo neutro, esto significa ta. No, eso no lo hacemos nosotros. Pues de ahí viene un poco que las personas tiendan a hablar de psicología, porque nosotros hablamos en términos durante la consulta coloquiales. No le vamos a decir a alguien como, no, es que esto se presenta por reforzamiento negativo de una serie de conductas que son elicitadoras de otra entramada línea de reacciones o patrones comportamentales. No, haces pendejadas. O porque a algunos les funciona la explicación detallada, sí, y casi siempre lo encuentro con colegas, con psicólogos. Claro. Pero eso no quiere decir que los estemos haciendo conductistas. Claro. En ese caso, tal vez sí los estamos haciendo conductistas indirectamente, sin un enfoque indirecto. Sería conveniente, ¿vale? Entonces, siguiendo con esa misma línea lógica, el primer punto sería el terapeuta o el psicoterapeuta. Imagino que acá estamos hablando en función de ser psicoterapeutas, ¿sí? Entonces, claramente, no vamos a desarrollar que nuestros consultantes se vuelvan psicólogos. La clase déjenla para las entidades académicas o quienes quieran entrenar en esos aspectos, ¿sí? Pero en psicoterapia lo que buscamos es desarrollar explicaciones funcionales, un plan de intervención para moldear las variables y así que alcancen los objetivos. Usualmente no nos salimos mucho del motivo de consulta. Segundo, volvemos al tema de la intromisión de diferentes especialidades o campos de las ciencias. El sociólogo cree que puede ser psicólogo. El médico cree que puede ser psicólogo. El psiquiatra cree que puede ser psiquiatra. El fisioterapeuta cree que puede ser psicólogo. ¿Por qué? La tía, el vecino. La tía, el vecino, la mamá, el mismo consultante, ¿sí? Los líderes políticos. Todos creen que pueden ser psicólogos. ¿Y eso qué es el psicólogo? El psicólogo comienza a decirles, delega esto que aprendes aquí a tu entorno. Trata de modificar ese entorno. Y pues que genera una indirecta asunción de un rol como psicólogo o como terapeuta. Por tanto, ¿eso qué genera? Lo que mencionaba Roxana en múltiples de sus entrevistas. Los psicólogos no nos ayudamos. Hablamos en revistas, hablamos en podcast, vuelvo a ese punto, hablamos en explicaciones con diferentes colegas que todo el mundo debería saber de psicología.
¿para qué? Sí. En esa misma línea, yo no tengo que saber no sé, conexiones eléctricas más que saber arreglarme de un cable. Y ya. Sí, no, o que no te metas no te metas a la piscina con un cable, sí, con un ventilador prendido. Lo básico, ¿sí? Pero si no lo sé, pues entonces voy a donde el psicólogo especialista clínico que pueda trabajar sobre estas temáticas. Ya, punto. Para reestructurar variables de aprendizaje, variables de activación, moldear el entorno, etc. Entonces, en esos principios, el análisis de conducta es muy relevante en términos de que ¿cómo es que le dice el dicho? Al zapatero a tu zapato. Sí. Entonces, muchas personas lo que necesitamos es que promuevan que nuestra especialidad y disciplina sea ejecutada por especialistas y gente que sabe hacer estas cosas. De entrada, esa es una invitación, digamos, para las personas nuevas, y es el carácter, si es que se quiere imprimir carácter a la disciplina y dignidad y qué sería lo otro, no sé, amor por la disciplina, respeto por la disciplina, me parece que es una tarea, digamos, de nosotros, al poner esos límites, ¿sí? Y digamos, al no consentir, por ponerlo de alguna forma, que cualquier persona dé explicaciones de la conducta que no sea un psicólogo que comprenda la conducta, porque no es tener el título de la psicología, sino es que entienda que la unidad de análisis de la psicología es la conducta. De ahí en adelante no, y será otro tipo de conocimiento, pero no es psicología y no es el elemento psicológico, y eso me parece que es una tarea nuestra, y dejar de estar acomplejados socialmente, tratando de parecer más científicos, más doctores. Eso no tenemos que estar acomplejados de absolutamente nada, tratando de ponernos cada vez más agradables para pertenecer. Nosotros, nadie nos tiene que aceptar, por ponerlo en esos términos. Entonces, así es como se hace ¿cómo se dice? La psicología positiva. Entonces, nadie nos tiene que aceptar. Entonces, cierro con eso. Dime. El tercer punto que voy a señalar era recordemos que la psiquiatría está mucho más cercana a la medicina que a las ciencias del comportamiento, ¿sí? Y que los mismos psiquiatras están en el debate de si su psiquiatría realmente sirve para algo. Claro, sí. Es decir, hemos identificado algo que es funcionalmente una persona que presenta drogodependencia o tendencias adictivas, le dan bupropión, tramadol o otros medicamentos o sustancias psicoactivas sin hacer una evaluación funcional. ¿Qué indica eso? Pues le están cambiando una droga por otra. Ya sea la marihuana, ya sea el alcohol, ya sea el tabaco, ya sea X o Y medicamento. O incluso los estados depresivos que buscan más reforzadores, pues los encuentran en un medicamento, ¿sí? Pues que genera mantenimiento de la conducta. Ahora la gente dice, no, pero es que sí funciona, yo duermo mejor. Claro, eso es un efecto paliativo, eso no necesariamente es el medicamento per se. Ahora, ¿qué estás haciendo a través de eso? No, estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo meditación, cosas que realmente me gustaban antes, y pues esto es un desencadenante. Claro, nosotros lo vamos a preguntar. El psiquiatra. Claro. Y el psiquiatra va a decir, funciona. Te estás activando, estás tendiendo tu cama. Listo, cierre, claro. Nos vemos en 6 meses. Sí. Vamos muy bien. Y eso para señalar lo siguiente. Nuestra profesión como tal, como psicólogos, no vamos a hacer, va a ser intromisión en otras especialidades o disciplinas, pero sí vamos a sugerir, oye, ¿y si lo evaluamos? Y si miramos estos resultados comportamentales, ¿qué efecto están teniendo aquí? No, pero es que si me quito el medicamento ahora y la abstinencia, listo, pues trabajamos con la abstinencia. Se puede. Pues entonces, siguiendo con esa misma línea, lo que quiero cerrar con ese tercer punto es
el terapeuta que se basa en principios conductuales radicales, que trabaja desde el análisis conductual como técnica para afrontar muchos de sus comportamientos, lo que busca es, en esa unidad funcional, a través del motivo de consulta de nuestros consultantes, cómo alimentamos esas variables disposicionales, esas variables, estímulos discriminativos, no para cambiar el estímulo indiscriminado, o independiente, perdón, la variable independiente, sino para alimentar qué comportamientos quiere emitir nuestro consultante. Por ende, quiero cerrar ese punto con, no es pelear con el psiquiatra, pero debate. Llámenlo, hablen con el psiquiatra. He tenido varias peleas con ellos. No, y un factor clave, y yo creo que con ese vamos a cerrar hoy, y es el siguiente. Cuando yo le digo a una persona que tiene un trastorno, una enfermedad o un apego ansioso, cuando yo le estoy diciendo eso a una persona, la persona hace esto. Ah, bueno, pues mi comportamiento ya tiene una explicación. Y entonces aumenta la tranquilidad, falsa, reducción de la incertidumbre, ¿sí? Aumenta la tranquilidad, pero disminuye muchísimo la responsabilidad. Entonces la persona llega sintiéndose cómoda con un diagnóstico, con un trastorno, llega sintiéndose cómoda porque supuestamente hay algo que ya explica su comportamiento y no explica su comportamiento, sino solamente lo describe, ¿sí? No hay una explicación causal cuando uno habla de tengo un trastorno de ansiedad o trastorno de conducta alimentaria. Entonces tengo, ¿cómo es que es? Bulimia. ¿Sí? Entonces, es que ya sé por qué tengo bulimia. Bueno, sí. Y yo lo que tengo que buscar es explicar el porqué del comportamiento llamado bulímico, ¿sí? Y entonces le quito responsabilidad al paciente. Y el paciente pues adopta la postura de paciente y no de, como lo hemos hablado acá, de actuante, ¿sí? Tipo act, ¿sí? O de un consultante, alguien, un cliente que quiere reconocer, pues saber cómo operar sus conductas de un lado a otro, cómo cambiar sus conductas de un lado a otro, sino le quitamos esa responsabilidad y entendido como paciente, ¿sí? De una forma, entonces es como que, doctora, y entonces deme las respuestas y ¿por qué no las sabe todas? Y el psicólogo se siente a veces en la obligación de tener esas respuestas y se preocupa porque no las tiene además, cuando nunca las iba a tener, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué le pasa a la persona? Porque la persona que va a consulta piensa muchas veces que el rol es ir a que me quiten esto y no a participar activamente con mi conducta en pasar de un sitio A a un sitio B según mis propios objetivos. Digamos, si yo voy a consulta como paciente, según mis objetivos y no los del terapeuta, porque los del terapeuta pueden ser distintos a los del paciente. Y yo tengo que saber eso, porque que yo tenga unas preferencias no quiere decir que sean las preferencias del paciente, que yo tenga unas necesidades no quiere decir que sean las necesidades del paciente o del consultante. Entonces, entender que nosotros no trabajamos con enfermedades, por lo tanto, si no existe la enfermedad, no existe la cura, en consecuencia nosotros no hacemos salud mental, aunque ahorita es una situación un poco incómoda precisamente porque el término salud mental también digamos, ha ampliado su contenido y ya no se habla por ser de enfermedad, lamentablemente, sino se habla también de promover bienestar en la sociedad a través de la psicología. Entonces, no hemos encontrado un término que lo reemplace. Yo no lo he encontrado y a mí me interesa encontrarlo. Entonces, claro, ¿cómo vamos a leer? Vamos a hablar en un círculo académico importante y entonces vamos a promover la salud mental. Pues yo quiero estar ahí en todas las charlas sobre salud mental, asumiendo que la salud mental no existe. Entonces es un poco incómodo ese concepto. Pero en síntesis lo que quiero decir es que si no existe la enfermedad, no existe la salud mental. Existen las conductas que se explican en función de sus objetivos. Entonces, bueno, yo creo que por ahora vamos a dejar hasta ahí. Brandon, mira, yo creo que existe yo creo que empezamos con disposicionales
y función morfología, ¿sí? La diferencia entre topografía y función, ¿sí? Y bueno, seguimos con el capítulo 4 entonces, y bueno, y continuamos y dejamos hasta ahí. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Entonces, por ahora vamos a dejar hasta ahí el tema. La próxima análisis químico, que es de en 8 días, entonces lo va a dar Brandon, ¿sí? Brandon va a continuar y vamos a hacer así intercalado. Uno Brandon, uno yo, uno Brandon, uno yo, y seguimos por ahí. ¿Preguntas, dudas, opiniones, algo que nos haga falta? ¿No? Igual voy a cerrar compa. ¿Compa? Voy a cerrarlo. Ah, Faltan casi que los 3 capítulos más relacionados con ética, ok. conclusiones. Y ya. Ok. Yo lo voy a hacer como una hora de cierre Ok. de PAP y luego continúo con variables y expresiones. Ok, listo, perfecto, perfecto. Listo, entonces nos veremos a la próxima, para quienes están ahí. Entonces, capítulo 4, análisis funcional, pero capítulo 4 es el del que vamos a hablar. Léanse todos los anteriores y si pueden de una vez todo el libro. ¿Listo? Bueno, cuídense mucho, ¿sí? Cuídense, que les vaya bien. Gracias, feliz tarde para todos. Gracias, chao. Gracias, adiós. Muchas gracias. Chao.